debate, se abre la sesión. Cuenta de la Secretaría. Y después cuenta del candidato. Para que nos diga el estado de situación de e-voting. Estado de e-voting. Se ha recibido una moción que modifica el Código Penal con el objeto de sancionar la venta de medicamentos que se indican Silencio, por favor. fuera de los establecimientos autorizados para su comercialización. Un oficio del Ministerio de Salud mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre diversos aspectos relacionados con la situación nacional de las enfermedades bucales. Un oficio del Ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre eventual existencia de informes relativos a la calidad sanitaria de los productos alimentarios de la bahía de Puchuncaví. Una reiteración de invitación para la inauguración del Centro de Oxigenación Hiperbárica a realizarse el 13 de diciembre próximo en Santiago. Una derivación de solicitud de audiencia mediante la ley Lobby que le llegó a la diputada Cariola a fin de recibir a la Asociación de Visitadores Médicos de Chile para incorporar a la norma de ley de fármacos la regulación de la visita médica. Una reiteración de solicitud de audiencia de Chile Mejor sin Tratado de Libre Comercio, a fin de que sean escuchados y entregar sus observaciones sobre el acuerdo integral y progresivo para la Asociación Transpacífico. Una solicitud de audiencia a la presidenta de la rama de Nutrición, Sociedad Chilena de Pediatría y de la presidenta de la Asociación Chilena de Nutrición Clínica, Obesidad y Metabolismo, a fin de dar a conocer su preocupación sobre el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular la actividad de las nutricionistas y la prestación de servicios profesionales relacionados con la nutrición. Eso es lo que se recibió. Muy bien. De la cuenta de varios. Diputado Crispi. Respecto, bueno, hay tanto tema hoy día en la agenda de salud, pero en particular respecto a VIH creo que tenemos una conversación muy pendiente. Bueno, ha renunciado, bueno, aquí el asesor del Ministerio nos pueden dar más información, pero la persona a cargo que había estado aquí dando cuenta, ayer el ministro, me parece, en mi opinión, que es siempre discutible, pero con mucha liviandad abordando el tema. La información que nosotros tenemos es que no más del 50% de los consultorios tienen los test rápidos. Nosotros, me acuerdo que la última sesión que lo conversamos, la diputada Mix, la diputada Cariola, trajeron información de sus respectivos distritos dando cuenta del avance que era insuficiente y el problema no se acota. Tenemos una campaña que no ha sido, o sea, más allá de las críticas que tenemos de la campaña, incluso así ha sido tremendamente débil en su repercusión pública y veo... No veo realmente cuál es el plan o el diseño que tiene el Ejecutivo y el Ministro para poder hacerse cargo de la crisis con este cambio, además dentro de sus equipos que dan cuenta de cierto desgobierno interno. Yo creo que si uno no es capaz de gobernar su propio ministerio, difícilmente vamos a poder cambiar las políticas públicas que afectan a la población. Entonces quisiera solicitarle que podamos invitar al ministro para hablar nuevamente de este tema, ojalá que sea la última vez, de modo que podamos darle tranquilidad a la ciudadanía. Yo creo que también puede ser una oportunidad para el ministro para dar también esa señal, ojalá con los datos concretos, como no fue la última sesión en que fueron más preguntas las respuestas que obtuvimos. Eso, presidente. Sí, yo le sugiero, como es un tema muy sensible y a todos nos convoca, que pudiéramos invitar al señor ministro el próximo lunes 17, acá en la sede en Santiago, poder tratar este tema con mayor profundidad. ¿Habría acuerdo? Varios. ¿Otro punto en varios? Bien. En cuanto a la orden del día, entrando en materia, hoy tenemos dos temas en tabla. El primero es el inicio de la discusión, en particular de los proyectos nuevos fusionados de eutanasia. El viernes en la tarde, me informa nuestra Secretaría Ejecutiva, se terminó el comparado con indicaciones por los plazos que habíamos dado. Entonces, yo quiero abrir la palabra para definir probablemente un método hoy día, más que un detalle específico del articulado propiamente tal,
a efectos de ya entrar desde la siguiente sesión en el detalle de esto. Quiero recordarles que mañana no vamos a poder tener sesión, dado que hay 3 sesiones en sala, la ordinaria, AM, PM, interpelación y nocturna, reajuste, sector público. Estamos impedidos. El miércoles también hay sesión de sala especial en la tarde. Entonces, vamos a ir directo a las sesiones del lunes y martes la próxima semana en materia de la Comisión de Salud. Sería esta la única en esta oportunidad. Bien, sobre eutanasia entonces ofrecer la palabra. Bienvenido, diputado Mirosevich. Sobre método y propuestas de organización del trabajo, diputado Verdesi, sobre eutanasia. Presidente, gracias por su intermedio. Yo quiero proponer de que, como aquí hay elementos nuevos, nuevas indicaciones, que se invite a algunos expertos antes de votar. Yo incluso tengo alguna propuesta para escuchar varias miradas, la mirada del humanismo, por el lado mío, y si lo tiene bien, yo propondría algún nombre. Sí, diputado Verdesi y a todos. Nosotros recordar que hicimos la discusión en general de los proyectos, lo votamos en general. Solo podríamos, según nos dice nuestra Secretaría, para puntos específicos que quisiéramos dilucidar en algún artículo, invitar a algún experto. Pero no podríamos reabrir un periodo de sesiones o audiencias abiertas, porque eso ya lo hicimos, recuerden ustedes, durante un periodo largo de tiempo, y por tanto se podría coger lo que plantea el diputado para un punto que usted señale que sea de interés específico a algún experto y que haya acuerdo en la comisión para ese efecto. Así que sí, bajo esa perspectiva no habría problema en ese contexto. Diputado Mirosevich. Sí, presidente, sobre ese punto, bueno, primero que nada agradecer, ¿no?, su voluntad y la de la comisión de tratar este tema con la urgencia que requiere. Dado que ahora estamos en un proceso de indicaciones en particular y votación en particular, la invitación de especialistas, de expertos, tiene que darse obviamente en el marco de algún articulado en específico que algún parlamentario quisiera proponer, ¿no es cierto?, que esta comisión recibiera a alguien en específico. Pero recordemos que el periodo de audiencia, según nuestro reglamento, ya sucedió. Ahora, sin embargo, entiendo la inspiración del diputado Verdesi de decir quizá haya algún artículo en donde necesitemos que alguien nos pueda ilustrar sobre una posición. Entonces, en ese marco sí, creo que podría darse invitaciones muy puntuales, pero en el entendido que ya ese debate general se dio, digamos. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Crispi. Sí, en relación al método, yo primero creo que esta es una discusión muy de fondo, que va a ser compleja y que es necesaria para el país abordarla. Creo también, presidente, que tenemos que cuidar la discusión de fármacos. O sea, yo creo que los miércoles debemos continuar tramitando, los martes, perdón, continuar tramitando fármacos, y por tanto yo sugeriría que pudiésemos los lunes mezclar audiencias con eutanasia. Presidente. Perdón. Sí, lo que le sugería, o sea, mi opinión es que tenemos que continuar con fármacos los días martes. Creo que la metodología que estamos siguiendo nos permite avanzar con mayor celeridad que anteriormente. Que los lunes pudiésemos mezclar audiencias con eutanasia hasta que no terminemos con fármacos. Cuando terminemos con fármacos, la comisión siga sesionando los martes íntegramente con la discusión de eutanasia. Yo creo que hay mucha atención sobre fármacos también. Hoy día el mismo plan y la ley del cáncer le pega a nuestra ley. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un vínculo ahí, porque si es que no tenemos patentes para poder financiar los tratamientos oncológicos, el plan, bueno, va a capotar rápidamente. Entonces, eso es mi propuesta, de que los martes sigamos a la velocidad que estamos. Yo creo que deberíamos terminar quizás en enero. Y que los lunes hagamos una mixtura entre audiencias y eutanasia. Bien.
Diputada Carol Cariola y diputado Jorge Durán. Sí, presidente. Mix. Yo quisiera sumarme a la propuesta del diputado Crispi. Creo que efectivamente el día martes debemos seguírselo dedicando a fármacos. Hemos tenido avances importantes, pero también ha sido un procedimiento complejo. Sabemos que la discusión no ha sido fácil, más todavía con las propuestas que hemos presentado los parlamentarios para realmente hacer efectiva esa ley y no quedarnos solo en una cuestión estética como se proponía originalmente. Yo pienso que respecto de la eutanasia, debemos darle también el tiempo necesario. Yo entiendo la disposición del diputado Verdesi de poder tener algunas audiencias, pero yo lo pondría en el marco de lo que establece el reglamento. O sea, que si es que establece el reglamento audiencias particulares, específicas, de especialidad en alguna materia, solamente en esos casos tener la audiencia, porque efectivamente el diputado Vlado recién decía que las audiencias nosotros ya las tuvimos y escuchamos a varias personas. Varios nos quedamos a escuchar todas las audiencias que fueron muy intensas, muy interesantes. Hace unos días atrás salió la encuesta CEP, que da cuenta además del apoyo ciudadano, que más allá de que yo tengo ciertas desconfianzas con esas encuestas, pero sí al menos se refleja un apoyo ciudadano bastante mayoritario, a pesar del sesgo respecto a esta ley. Entonces, yo la verdad de las cosas es que creo que hay harto o sea, avanzar lo antes posible. Yo le pondría algún límite de horario también los días lunes, que a las audiencias, que no sean así como según nos vaya calzando los tiempos, sino que de tal hora hasta la tal hora, audiencia, y por tanto también para medir con eso el tiempo de la audiencia y posteriormente dedicarle todo el resto del tiempo a eutanasia y a legislarlo ya en particular, ya que además ya lo votamos en general. Sí, muy bien. Antes de continuar, solo decirles que ya tenemos configurado el lunes 17 con VIH y la presencia del ministro y eutanasia, votación en particular. Eso ya sería... ¿Está claro para el día lunes 17? Bien. Diputado Durán. Sí, gracias, presidente. Sumarme a las palabras del diputado Verdesi y del diputado Crispi. Creo que sería mucho mejor ordenar el tema los días martes, fármacos 2, y el día lunes seguir con eutanasia. Pero además, dentro de lo que el reglamento permite, también poder en determinados articulados, también tener invitados que tengan algo que aportar. Acá también todavía falta ver el tema de los cuidados paliativos, que es algo que yo también espero de parte del Ejecutivo que exista alguna indicación al respecto, que son temas que yo creo que a la ciudadanía también le interesa. Gracias, presidente. Diputada Mix. Y por último, diputado Celi. Gracias, presidente. En la misma Ricardo. línea, en realidad, de lo que propuesto por la diputada Cariola, definir los plazos de término de la discusión también, porque es un proyecto que lleva en el Congreso ya 4 años. Me parece que dilatarlo más tiempo tampoco tiene mucho sentido, sobre todo porque es un proyecto muy esperado por la ciudadanía. Pero además quiero referirme a otros proyectos que se han ingresado para esta comisión, que a nosotros nos parece importante poder al menos ponerlos en tabla e iniciar su discusión, como el proyecto de la eliminación de la objeción de conciencia institucional. Eso es, ministro, te subí el rango, presidente. Ah, muy bien. Me encendió, ya. Gracias. Diputado Celis, Ricardo, por favor. Sí, presidente, yo pediría que no desordenemos el actuar. La fase ya pasó justamente de la recepción de varios expertos que nos ilustraron en el tema, en fármacos también. Entonces yo creo que hay que proceder, porque si no nos vamos a atrasar, y ya llevamos mucho tiempo en el tema de fármacos, hay que darle velocidad. Y si nos reiniciamos esto va a ser un argumento para hacerlo en cualquier discusión de cualquier proyecto. Muy bien. Diputado Rosas, por último. Sí, concuerdo con el diputado Celis. Creo que tenemos que dar velocidad a la tramitación de la ley de fármacos. Y en el caso de eutanasia también creo que quizás en el único punto que la discusión en general estuvo un poco débil es en el punto que probablemente va a ser controvertido en la tramitación de la ley, que es respecto de la eutanasia en menores, que ahí fue muy débil. Pero eso como experto puede ser una persona citada, me imagino. Y en otro punto, presidente, quería recordar, justo a propósito de
la tabla que había el acuerdo de que venga la rama de nutrición o los nutriólogos por el tema de la inclusión de los nutricionistas en el Código Sanitario. Y justamente veo que hay una solicitud de audiencia de la rama de nutrición de la Sociedad Chilena de Pediatría, así que para que no olvidemos que en algún momento los íbamos a recibir también para escuchar los 15 o 20 minutos. Sí, lo único que necesitamos en ese punto son nombres, porque el Colegio Médico no tiene nombre, así que quien tenga nombre de nutriólogo que pueda dar opinión lo recibiríamos brevemente el lunes también 17. Bien. Diputada Cariola. Es que creo que sería, la diputada Mix planteó un punto que a mí me parece importante de destacar, porque hemos puesto también, y por eso creo que es importante establecer algunos plazos respecto de nosotros, respecto de los procesos de tramitación, porque efectivamente hemos ido comprometiendo algunas voluntades respecto a la tramitación de proyectos de ley. Es importante que podamos terminar el proyecto de ley de objeción de conciencia institucional, pero también que además un proyecto corto debiera ser en general de fácil despacho, porque no tiene, más allá de las diferencias políticas, no un proyecto tan complejo ni largo, o sea, es de artículo único, o sea, es una cosa. Y lo otro, presidente, que hace algún tiempo yo solicité aquí en la comisión, y de hecho lo tomamos como acuerdo, incluso usted mismo hizo un punto de prensa en el que yo lo acompañé, para poder poner en tramitación los proyectos de ley que hemos incluso planteado fusionar en relación al tema ISAPRE. Ahí tenemos un debate. Nosotros tenemos un proyecto de ley que elimina las preexistencias, de hecho se lo entregamos hace algún tiempo atrás al ministro de Salud. Yo soy autora de ese proyecto, varios de aquí lo firmaron como coautores. Es un proyecto que no solo elimina las preexistencias, sino que además genera hartas modificaciones que no requieren de patrocinio del Ejecutivo y que nosotros ya lo tenemos. Entonces, y lo tenemos como proyecto en la comisión. Entonces, también yo pediría que pudiéramos ponernos tiempos para poder establecer prioridades en torno a eso y cumplir con esos compromisos que hemos hecho públicamente en torno a la tramitación de los proyectos. Muy bien. Pondríamos, como está en segundo informe, el de objeción de conciencia institucional, lo pondríamos para el día martes 18, junto con fármaco. Muy bien. ISAPRE después, a la vuelta. A la vuelta digital. Sí. Bien, pasando a la orden del día en segundo lugar. Gracias, Vlado, por tu aporte. Sí, yo sé. Lo tenemos claro. No, segundo. Bien, lo primero, antes de ofrecer la palabra a Gonzalo Arena y el equipo asesor, varios nos quedamos un poquito sorprendidos al leer el Mercurio, página C4, ayer, domingo, porque no vimos el proyecto de fármaco en las prioridades de gobierno. Aparecen los 15 proyectos emblemáticos para ser despachados en 2019 y no aparece este. Entonces, lo primero es una sorpresa, en buena onda, pero una sorpresa porque suponíamos que las sumas de urgencia reiteradas significaban políticamente un efecto, pero no vimos ese efecto. Entonces, si puede aclarar eso, y luego quisiéramos escuchar la propuesta de los nuevos articulados sobre precios, particularmente, y las enmiendas para reemplazar o votar algunas sobre otras, que es un paquete en general que el Ejecutivo ha ido diseñando como para conversarlo ahora y votarlo desde la próxima semana. Don Gonzalo Arena, por favor. Gracias, presidente. Sí, en lo que apareció en Mercurio, en realidad no sé qué falló. Es una prioridad para el gobierno, claramente. Ahí quizás hubo un error, no sé, entre el periodista, la gente que entregó la información, etcétera, pero... ¿Un error comunicacional? No creo que hay que calificarlo, pero es una prioridad absoluta para nosotros la ley de fármacos 2, presidente. Bien. Ahora, sobre las propuestas que enviamos, yo creo que se las mandamos a todos los parlamentarios, pero igual nos gustaría poder entregarles copia de ellas y en el fondo explicar brevemente qué buscamos con estos acuerdos. Son principalmente acuerdos en 3 temas. El primero de ellos
dice relación con el Observatorio Nacional de Medicamentos, que hemos hablado con algunos parlamentarios y existiría un consenso en la necesidad de que exista un observatorio nacional reconocido de rango legal, ¿no es cierto?, que se preocupe de informar a la ciudadanía, de buscar referentes internacionales, de establecer comparaciones de los distintos medicamentos, de establecer la obligación de la farmacia y todos los que expenden medicamentos de informar de manera automática, ¿no es cierto?, y estableciendo multas para que esto sea operativo, de la existencia de este observatorio nacional. Nosotros propusimos 2 artículos que se podrían incluir, que lo vimos con la dirección jurídica, lo hemos visto con DIPRES y otras personas. El gobierno estaría disponible para poder patrocinar una indicación de este tipo, porque como lleva mayor gasto, consideramos puede ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y en ese contexto, lo que hemos recabado de todos los parlamentarios es que podríamos llegar a un acuerdo en el gobierno patrocinar este Observatorio Nacional de Medicamentos, retirando las indicaciones que dicen relación con fijación de precios. Nosotros hicimos aquí un catastro de todas las indicaciones que establecían de alguna forma indicación de precio, o sea, fijación de precio o reajustes de precio, etcétera. Y es una propuesta que queríamos plantear a los parlamentarios. O sea, se podrá discutir también, y esto por supuesto que no es una propuesta cerrada ni mucho menos, es una base para empezar a conversar, y se podrá discutir por qué la 61 y no la 119. Eso queda totalmente a disposición de los parlamentarios para que podamos conversar. Esto es solo una propuesta de base, ¿no es cierto?, para iniciar ese diálogo. Y los otros 2 acuerdos nosotros consideramos que son más fáciles. ¿Por qué? Porque nosotros retiramos prácticamente todas las indicaciones del Ejecutivo que modificaban lo que se había acordado en el Senado y que yo entiendo que era el espíritu de la Comisión de la Cámara de mantener. Y así, por ejemplo, en los reportes de transparencia y regulación de conflictos de intereses, nosotros retiramos las indicaciones que limitaban en alguna forma o podían no ser suficientemente claras en el compromiso del gobierno con la transparencia y la regulación de los conflictos de interés. Y por eso retiramos esas indicaciones y acogemos muchas de las que presentan los parlamentarios. Acogemos indicaciones aquí de la diputada Cariola, del diputado Castro, varias del diputado Crispi, o sea, son 6 del diputado Crispi, y también 2 indicaciones de los diputados de Chile Vamos. Y nosotros retiraríamos las indicaciones nuestras, que son las 133 y las 145, en el sentido de poder hacerlo compatible con las indicaciones de la diputada Cariola, y 145 en el sentido de retirar aquí el tema de los visitadores médicos, que fue un acuerdo que se alcanzó en el Senado también. Y por lo tanto nosotros consideramos que el acuerdo 2 debería ser más fácil, en el sentido de que nos allanamos mucho a las propuestas que estaban tanto en el Senado como en la Cámara, y nosotros dejamos de lado las nuestras. Y el acuerdo 3 nosotros también consideramos que puede ser fácil. ¿En qué sentido? En que nosotros retiramos las 4 indicaciones que habíamos presentado y que dejaban sin efecto las normas de interpretación administrativa que se había aprobado en el Senado, y nosotros estamos de acuerdo en mantenerlas. Aquí el único pero que tenemos son unas indicaciones de la diputada Mix, en el sentido de que son una reforma importante a lo que es la forma de tramitar los sumarios sanitarios, que por supuesto son indicaciones que están bien planteadas, no tienen ningún problema, se nota que fueron pensadas, etcétera. Pero viendo con la dirección jurídica nuestra, hoy día la regulación del sumario sanitario en la práctica es bastante exitosa, en el sentido que permite procedimientos rápidos, permite sanciones altas, importantes, etcétera, y por lo tanto tratar de legislar la perfección puede matar un poco lo que hoy día anda bien. Y en ese sentido le quería dejar la palabra después, si es que llegamos al acuerdo 3, para que el director jurídico les comente, ¿no es cierto?, cómo funciona en la práctica toda esta regulación del sumario sanitario, que para nosotros, con las normas que establecemos acá nosotros, y las indicaciones que acogemos y las indicaciones que retiramos, cumpliría la función de seguir siendo un trámite expedito, rápido y oportuno y eficaz. Esas son las 3 propuestas, presidente.
nosotros estamos abiertos a escuchar contrapropuestas, discusiones, pero yo creo que se puede lograr un buen acuerdo, avanzaríamos cerca de 60 indicaciones y yo creo que en el espíritu que nos ha ido guiando en las últimas sesiones podríamos avanzar en forma importante. Eso es, presidente. Muy bien. Se ofrece la palabra entonces para reacciones en torno a estos 3 temas planteados en esta proposición, que son de precios, vía Observatorio Nacional de Medicamentos, regulaciones de transparencia y regulación de conflicto de interés, y sobre interpretación administrativa y regulación del sumario sanitario. Se ofrece la palabra. Diputado Rosas. Si se estima por alguno de los presentes que podemos en algún instante ser necesario una conversación más coloquial, podría haber suspensión de la sesión si fuera el caso. Lo dejamos abierto. Diputado Rosas. Gracias, presidente. Quisiera hacer una mención respecto de que se inició ahora también y está puesto acá el tema del monitoreo del mercado farmacéutico chileno y su comparación con otros mercados relevantes del nivel mundial, cosa que los que hemos administrado los servicios de salud y los hospitales en general sabemos que es ahí donde se produce la gran diferencia de precios. Es en los mercados internacionales, los laboratorios venden a un precio distinto a Chile respecto de otros países que son nuestros vecinos, y por eso celebrar que esté incorporado acá, quizás con más detalle, en la discusión se dará probablemente, pero con más detalle respecto de cómo podemos hacer una transparencia de los precios que están tanto en Europa, Estados Unidos como en Latinoamérica para un fármaco, sobre todo los de marca, que son donde más se produce la diferencia con la población. Así que creo que es muy bueno que se haya integrado dentro del Observatorio Nacional de Medicamentos la visualización de los precios que hay en los distintos medicamentos en Latinoamérica o en otros países, pero justamente me gustaría que esté también determinado cómo se van a elegir los países que se van a monitorear para ver los precios de la región y de Europa y Estados Unidos. Gracias, presidente. Diputada Cariola, por favor. Sí, presidente. Mire, a mí me parece interesante y valoro que el Ejecutivo se esté allanando a lograr un acuerdo. Creo que es importante que se recojan algunas de las propuestas que los parlamentarios hemos puesto sobre la mesa. Pero quiero entender bien, porque esto significa que el Ejecutivo baja sus indicaciones o algunas de sus indicaciones, mantenemos indicaciones de los parlamentarios. Solamente va a haber el acuerdo que los asesores puedan sentarse alrededor de la mesa también en esta ocasión para opinar sobre ya que estamos en una fase de prelegislación, por favor. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Sí. Continúe, diputada Cariola. La Connie. Sí, los demás asesores. Si quieren. Está invitada a sentarse a la mesa, Connie. Sí. Bueno. Prosiga, por favor, diputada Cariola. Entonces, a mí me parece interesante la propuesta de poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, me quedan algunas dudas respecto de cuál sería el procedimiento que nos están proponiendo, que en el fondo es que nosotros, por tanto, no votemos o que retiremos aquellas indicaciones que el Ejecutivo nos está proponiendo. O sea, en el fondo, ellos retiran, nosotros retiramos y dejamos las que hay acuerdo, o podemos insistir en la votación de aquellas indicaciones con las que el Ejecutivo no está de acuerdo y tener acuerdo mínimo en aquellas que ellos nos proponen. Esa es una cosa. Lo segundo es en materia de regulación, porque una cosa es el observatorio, y yo creo que está bien que haya un observatorio y que se establezca una mirada y un observatorio de los precios, pero tener un observatorio no es regulación, no nos engañemos. Eso no es regulación de precios. Entonces, yo quiero saber derechamente, porque al menos dentro de las indicaciones que no consideraron de las nuestras, es todo lo relativo a regulación de precios. Y que efectivamente es un elemento muy importante para nosotros y es donde hemos
puesto el debate principal. O sea, somos el único país de la OCDE que no tiene ningún tipo de regulación. Entonces yo no entiendo por qué ningún tipo de regulación, porque recordemos que la regulación no tiene una única forma. Hay distintas formas de regulación. De hecho, incluso el diputado Verdecy hace una propuesta dentro de su indicación que lamentablemente es inadmisible si es que el Ejecutivo no la patrocina, pero que nosotros incluso podríamos hasta discutir la admisibilidad o la adaptación de ella para poder lograr su admisibilidad. Entonces, la pregunta concreta, presidente, es si el Ejecutivo está tratando de reemplazar el observatorio por las formas de regulación. Lo pregunto porque yo no he tenido tiempo de analizar esta propuesta. Creo que hoy día no estamos en condiciones de tomar una decisión. O sea, parto también generando eso. De ninguna manera podemos tomar un acuerdo en este momento. Hay que analizarlo más de fondo, pero sería interesante al menos tener la respuesta de cuál es la sugerencia del acuerdo, cómo se procedería él en términos de forma y también en términos de fondo. Yo por lo menos creo que es difícil llegar a un acuerdo si es que no se contempla la regulación, de ninguna manera, digamos. O sea, no hay distintas formas de regulación y creo que al menos hay que llegar a puerto a alguna de esas formas de regulación, siendo que, insisto, somos el único país de la OCDE que no tiene ningún tipo de regulación. En acuerdo con el Ejecutivo vamos a suspender la sesión para continuar el diálogo y poder así, entiendo yo, para poder responder con más flexibilidad también las preguntas que están saliendo, y que vamos a seguir el orden de las preguntas y el diálogo. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Vamos, un minuto porque la televisión se tiene que apagar y voy a continuar.